Hola, ¿cómo están? En mi anterior plática les había comentado que cada época literaria, en su gran mayoría de las épocas literarias, tienen preferencia por algún género, por el cuento, por el ensayo, por la novela, etcétera, etcétera. En el caso del realismo, ya lo vimos en una plática anterior, les había yo contado que ellos habían preferido la prosa, es decir, la narrativa, el cuento, la novela, para expresar sus ideas y las características de, de ese estilo, que es el estilo del realismo y el naturalismo. Se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió, sino que el mismo, el mismo curso de literatura me llevó a ello, que debía en este instante ya hacer un pequeño resumen de lo que era la poesía. Recuerden, la poesía es aquel, en una definición formal, es aquel texto que está formado, valga la expresión, por versos, que en algunos casos tiene rimas, tiene acentos, tiene pausas, y los párrafos en el poema pues se llaman estrofas. Eso es en la cuestión formal, es decir, la forma, lo que vemos, la gráfica. Pero ya en la cuestión interna, el poema o la poesía, y acuérdense que hay una diferencia, poema es esto que acabo de describir, y poesía es aquello lo que nos deja cuando leemos un poema, nos deja la poesía, lo que sentimos cuando leemos ese poema, ¿sí? Entonces, se me ocurrió hacer este pequeño resumen, y se me ocurrió hacerlo porque el próximo, después del parnasianismo, que ahorita lo voy a explicar, viene un movimiento que es fundamental, que se llama el simbolismo. El simbolismo, aunque duró unas 2 décadas porque era sumamente hermético, difícil de entender, eh, influyó en toda la poesía de la humanidad hasta la fecha. Hasta la fecha sigue influyendo. ¿Recuerdan que hicimos por ahí algunos ejercicios de poesía simbolista? Bueno, pues ahora vamos a adentrarnos un poquito más. Eh, por lo tanto, por lo pronto, me regreso para hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la poesía, y voy a terminar con, con el parnasianismo. En el principio, pues en la prehistoria no tenemos muestra de nada. Ya había dicho yo que el primer verso escrito había sido el grito de ay, porque pues bueno, expresaba dolor y expresaba una serie de cosas, pero fuera de eso realmente no tenemos nada en la prehistoria, hasta que llegan las culturas antiguas. Recuerdan que en las culturas antiguas habíamos visto textos como el de Gilgamesh, algunos poemas en la Biblia, algunos versos dedicados a algunas deidades de Mesopotamia, que les dedicaban, algunos de esos versos eran como homenaje a las deidades, pero también ya se empezaban a escribir temas que iban a ser muy queridos por la poesía, que eran el amor, la tristeza, la amistad, la belleza. Después de las culturas antiguas, nos fuimos con los griegos. Los griegos, que a todo le ponían nombre, y ellos sí ya crearon algunos poemas que eran específicos para algo. Por ejemplo, tenían la épica, que hablaba sobre las grandes batallas, las grandes luchas. Y la poesía lírica era aquella que hablaba de las cosas del alma, de dentro de uno. Y la tercera, que era la dramaturgia, también era poesía, pero como diálogos. De ahí sale el teatro. Bueno, ellos también dieron su aporte a la poesía. No voy a hacer aquí un recuento de todo eso porque nos estaríamos aquí todo el día. Después de ellos vinieron los latinos. Los latinos, recuerdan ustedes, copiaron buena parte de la literatura
a los griegos porque los admiraban enormemente. Tuvieron grandes poetas que hicieron grandes poemas y buena poesía. Después de ellos vino esta época después del 1500, que viene la Edad Media y esos primeros 3, 4 siglos con las invasiones, con la peste, con las guerras, con las batallas, terrible en Europa, que pues prácticamente nadie tenía ganas de estar escribiendo versos, y sin embargo alguien por ahí sí hizo uno que otro verso, hasta que llegan la literatura de caballería. En la literatura de caballería vuelven a aparecer los versos, pero en algunos casos como épica, es decir, explicando las guerras, las batallas de los caballeros contra otros caballeros, aunque también aparece la lírica cuando vemos poemas como el de Tristán e Isolda, donde se habla de un gran amor, ¿sí? Después de esta poesía, también hubo, déjenme hacer aquí un pequeño paréntesis porque no quiero olvidarlo, esta poesía que le llamamos de clerecía, que era la que se dedicaba a escribir poemas a la Virgen, a los santos, a los eventos que habían sucedido en la Biblia, sobre todo, como base. Después de ellos siguió aquel movimiento que se llamaba el amor cortés, que era como una especie de batalla con versos para halagar a la dama, y la dama daba como premio una rosa. Este movimiento, que fue muy importante porque pone a la mujer al centro de la poesía, tiene luego su consecuencia con otro estilo que se llamó el dolce stile nuovo o el dulce estilo nuevo, que tiene como sede básicamente Italia, y que da por resultado un gran poema que se llama La Divina Comedia. El dulce estilo nuevo vuelve a dejar a la mujer en el centro, pero ahora la mujer es la única capaz de llevar al hombre con su amor puro a la presencia de Dios. Bueno, después del dolce stile nuovo viene la época del humanismo, donde el hombre vuelve a ocupar el centro de toda la historia, pero ya el lugar de la mujer ya no es desplazado. Aún hoy en día, en buena parte de la poesía, se escribe hacia las mujeres. Después del humanismo llega el Renacimiento, y en el Renacimiento se sigue escribiendo, se encuentran y se reviven ciertas formas que usaban los clásicos griegos y latinos, y se adaptan al idioma que ya se está hablando en cada uno de los países, Italia, España, Alemania, etc. Uno de los más famosos, sin duda, fue el soneto. El soneto fue llevado de Italia, fue llevado a España, donde tuvo un exitazo bárbaro. ¿Por qué tuvo un exitazo bárbaro? Porque su forma, que son en decasílabos, se aplica muy bien a nuestro idioma. Si ustedes se fijan bien, y si alguna vez tienen esa curiosidad, fíjense cómo hablamos. Nuestras oraciones casi que son en decasílabos, que son 9, 10 o 11 sílabas, 9, 10, 11 sílabas, 9, 10, 11 sílabas. Entonces, eso hizo que que se adaptara muy fácil al idioma español, donde se escribieron grandes sonetos, tanto en España como acá en América, que les recuerdo que era un continente que eran colonias de países europeos. Después del Renacimiento viene el Barroco, donde sigue la poesía, pero la poesía se complica, se llena de metáforas, se llena de palabras difíciles de entender. La ortografía, la gramática se retuerce para que como que sea medio oscuro, pero en realidad todo sigue ahí. ¿Recuerdan el primer sueño de Sor Juana? En realidad ella lo que está diciendo lo podemos entender perfectamente cuando leemos una edición anotada, porque nos van diciendo cómo o qué personajes de las culturas clásicas o qué cuestiones del mundo antiguo está mencionando Sor Juana.
Después de esto del barroco, que es uno de los primeros quiebres, por cierto, de la poesía, y digo quiebre porque aquí sí ya la poesía no es tan accesible así tan fácilmente a todo el mundo. Hay cierta poesía que es solamente para un grupo en particular. Después del barroco, obviamente, que fue tan complicado, va a venir la ilustración con poesía que es un poquito más sencilla, más elemental, más directa. Hay algunos grandes autores, pero recuerden que la ilustración prefirió los libros de viaje y otros géneros para expresarse. Después de la ilustración viene el romanticismo. El romanticismo vuelve a tomar la poesía y es en la poesía donde los grandes autores se expresan mejor. ¿Recuerdan El primer amor de Leopardi que leímos alguna vez? El mismo Fausto es una obra dramatúrgica escrita en versos, pero es una obra de teatro, es poesía, que difícilmente la representan, pero a veces la han representado, pero es también la poesía. Después de esto viene el realismo y el naturalismo. En el naturalismo y el realismo no es que no haya habido poesía, pero el gran descubrimiento fue que podíamos hacer una disección de la sociedad, pero a través de novelas o a través de cuentos, a través de la narrativa. Y después el último gran movimiento, que yo pienso que es el último gran movimiento de la poesía tal como la entendemos sin mayor complicación, es el parnasianismo. Viene de la palabra Parnaso. Recuerden, el Parnaso era donde vivían los dioses allá en el Olimpo, en Grecia. Entonces, este movimiento se autonombró parnasianismo. ¿Qué caracterizaba el parnasianismo? Bueno, recuerden que había pasado el romanticismo, que era así como muy azotador y me muero por ti y cosas por el estilo, pero el parnasianismo hace unos poemas, unos versos extraordinariamente bien escritos, es decir, tú lees un poema del parnasianismo y es perfecto. Están contadas las sílabas, los acentos, las rimas, todo está en su lugar. Entonces, ¿cuál es el pero? Ay, es frío. Está las descripciones, lo que quieren decir, pero es frío. No te conmueve nada. ¿Sí? En este movimiento entraron muchas personas, inclusive algunos de los que van a ser luego simbolistas. Estos versos, nosotros tuvimos la fortuna de que aquí vivió José de Heredia, un cubano que fue uno de los grandes escritores del parnasianismo, vivió en la Ciudad de México y escribió algunos poemas. Ese poema que viene ahí, lo tienen ustedes en su manual, quiero que lo lean, es de José María Heredia. Léanlo y vean la perfección de cómo componer versos, pero cómo también de repente sentimos que hay una frialdad en lo que él está expresando. Bueno, no fue el único gran poeta, hubo grandes poetas en el parnasianismo, pero también esta frialdad pues, llevó al parnasianismo a un callejón sin salida. Es de este callejón sin salida que vamos a tener por resultado al simbolismo. Pero eso lo vamos a ver en la próxima parte del semestre. Por lo pronto, esto que les acabo de hacer es un recuento de la poesía hasta donde vamos a ir, hasta el parnasianismo. Por ahí les voy a mandar la definición de parnasianismo para que la guarden. Y por favor no dejen de leer este poema en el Gran Teocalli, creo que se llama, de Heredia. Lo tienen en su manual y nos vemos en la próxima.